la imagen se establece ¿dónde? Antes de la retina. Entonces, ¿su problema con ellos cuál es? ¿Visión cercana o lejana? ¿Lejana o cercana? Lejana, lógico. Entonces, la imagen se establece antes de la retina. ¿Qué necesito? ¿Una lente positiva o una negativa? Negativa, que sea divergente, convergente, divergente. Una divergente que viene a ser una bicóncava, ¿ya? En cambio, el ojo hipermétrope, ¿cómo se establece la imagen? Se establece posterior a la retina. Entonces, ¿cómo soluciono? ¿Necesito una lente positiva o negativa? Positiva. La lente positiva, ¿cómo es? Biconvexa. En cambio, el astigmatismo, ¿cómo es? Necesito una lente, ¿qué lente? Prisma. ¿Ya? Prisma. ¿Para qué? Para corregir la refracción en los diferentes ángulos. ¿Bien? Al final viene a ser una lente negativa también, por si acaso, ¿eh? Negativa, no positiva. Agudeza visual es la tabla de Snellen. Lo óptimo es que ustedes lean en la fila 8, 20 sobre 20. 20 sobre 20 por 100 me da 100% de agudeza visual. Buena visión, hemétrope. Pero si ustedes ven aquí en la fila 5, quiere decir que tienen 20 sobre 40 por 100 me da 50%. Entonces, agudeza visual me da 50%. Ese sirve para enamorado. No se da cuenta. A veces ve y a veces no ve. Y si ve la fila 1 sin lentes, quiere decir que tan solo reconoce bultos. ¿Cuál es la mejor edad para operarse la vista? A partir de los 25. 25 es la mejor edad porque se estabiliza. Y van a ver que su miopía va cediendo. De tener menos 8, bajan a menos 5 y menos 4. Y si mantiene 4 en un año, ya, ahora sí eres candidato a operarte. ¿Bien? Pero es importante el tipo de córnea que tiene el individuo también. A veces es muy delgada y no pueden operarla. Y ahí es trasplante de córnea. Van a la morgue, pagan y ya está. Aunque es el tráfico, ¿no? O buscan, ¿no? Alguien que se duerma, le saca la córnea. Perimetría visual. Es fácil sacar la córnea. Sumamente fácil. A ver, en las ratitas, fácil. Yo les enseñé cómo sacar córneas a los fáciles. Sale así como una ley. Facilísimo. Los que han sacado sangre del ángulo interno del ojo de la pata saben cómo sale la córnea. Al final las ratitas se quedan ciegas. Triste, pero es así, bueno. Da ganas de llorar, pero es así. La perimetría visual es esta, ¿no? Normalmente que sea 70 grados, él ve a 70, pero ha visto que los alumnos ven a 40 o a 30, ven como caballo, tan solo con orejeras así. Y es costumbre, estructura-función. Si ustedes explotan su campo temporal, van a ver mejor. Pero si ustedes ven tan solo enfocan en la sal, van a mirar como caballo. No ven qué pasa en los laterales. ¿Han visto cuando ven una persona que maneja el carro y se acerca hacia el parabrisas? Ese va a atropellarlos y los va a matar. Aléjense. Entonces, una persona que sabe manejar se va hacia atrás y ve los retrovisores. Está viendo su campo temporal. ¿Me dejo entender? Y el viejito que se pone así, ese corra, porque los va a matar. ¿Ya? Los va a matar. Es fácil detectar esto. Por ejemplo, en Europa, para dar el brevet, ¿ya? Lo que ven es perimetría visual. No que escuche, no, nada. Perimetría visual. El que tiene menos de 80, ¿ya? Menos de 80 grados, ese no sirve para chofer. Mejor tuviera más de 80. ¿Ya? Entonces, eso les permite ver cuán desarrollado tiene su campo visual temporal. ¿Sí? Aunque para el enamoramiento es bueno que vea como caballo, así nomás. No se da cuenta que pasaron los dedos. ¿No? Es éxito. Hemianopsias es la ceguera del campo visual. Si hay lesión en el nervio óptico izquierdo, entonces yo ¿qué tengo? Ceguera en el ojo izquierdo. Si yo tengo lesión en el quiasma, entonces ¿qué tengo aquí? Ya no tengo campo visual en el campo temporal, pero de ambos ojos. Entonces es una hemianopsia bitemporal. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión
en el tracto óptico acá, ¿no? Entonces voy a tener esto, de que el campo del ojo izquierdo está ciego, el temporal, y en el ojo izquierdo el nasal está ciego. Entonces eso se llama hemianopsia heterónima, ¿eh? Heterónima. Y si tengo lesión en el tracto geniculocalcarino o occipital también se le puede llamar. Tengo mantenimiento de la mácula acá, miren, mantenimiento de la mácula, pero tengo ceguera en los dos campos, tanto temporal derecho como nasal izquierdo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hemianopsia heterónima o mantenimiento de mácula. ¿Me puede entender? Entonces son cegueras por campo visual. Bien, audición. Ustedes han jugado al relámpago y al trueno. Ustedes pueden predecir en qué momento hay lluvia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. El sonido, esta es luz. El sonido es 331 metros por segundo. Entonces quiere decir el sonido en un kilómetro, pero para que llegue a 1 kilómetro, ¿cuánto demora? Aproximadamente 3 segundos. Entonces, esta es la prueba de oro, 3 segundos. Entonces, en lo que ven ustedes el relámpago, la descarga eléctrica, toman tiempo. 1, 2, 3. Imagínense que sea 3. 3 entre 3, ¿qué quiere decir? ¿A qué distancia está la tormenta? A 1 kilómetro. Imagínense que sea a 9 entre 3. ¿A qué distancia está la tormenta? A 3 kilómetros. Eso básicamente es por la velocidad de la luz, que es mucho más rápido, lógicamente, que el sonido. Aquí yo tengo un requisito para poder procesar la audición. ¿Cuál es el requisito para poder escuchar sonidos? La presencia de aire. ¿Qué tiene el aire? El aire tiene moléculas, ¿no? Y esas moléculas, cuando chocan, ¿qué hacen esas moléculas cuando chocan? Emiten un sonido. Y ese sonido viene a ser, ¿cómo es ese sonido? ¿Es hidráulico o mecánico? ¿Ah? Hidráulico tiene que haber agua. ¿Hay agua o no hay agua? No hay agua, es aire. Entonces, ¿qué es? Mecánico. Ese sonido, cuando impacta sobre la membrana timpánica, ¿qué hace con la membrana timpánica? Comienza a vibrar. ¿Y quién lo amplifica? El martillo, el yunque y el estribo. Pero aquí yo tengo un reflejo que se llama el reflejo estapedial. ¿Qué viene a ser el reflejo estapedial? ¿Qué hace el reflejo estapedial? O el estapedio, ¿qué hace? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuál es el sonido mínimo que yo puedo registrar, señores? 20 decibeles, que es mi umbral. Si aumento más, pues 40, 80, pero si fueron los 80, más de 80 decibeles, ¿qué hace el estapedio? Si está pistoneando el estribo, ¿ah? Lo que está haciendo el estribo es esto, pistonear. Está convirtiendo lo mecánico ¿qué? A hidráulico. Aquí está moviendo a la perilinfa. Entonces, de ser mecánico, ¿qué se convierte? En hidráulico. Y todo sonido por encima de 80 se ve disminuido por el reflejo estapedial, porque está regulando el ingreso de sonido. Se han dado cuenta que ustedes, la mayor parte, tienen hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué tienen mayor hipoacusia neurosensorial? Porque ustedes han nacido con audífonos. Los audífonos han disminuido su capacidad auditiva.
Para estudiar, audible. Para ir al baño, audible. Para trampear, audible. Para todo sitio. ¿Qué pasa con sus umbrales? Ha perdido capacidad de recepción auditiva. Y los que han tenido problemas de resfríos de vías superiores, ¿en qué han acabado? En hipoacusia de conducción. Algunos doble yaya mixto. Algunos mixtos. Pero la mayor parte que tienen neurosensorial, por la prueba de Weber, Rinne y Swabash. Entonces, al final, ¿qué hace el oído? Miren, si ven el oído, tiene membrana timpánica, los vehículos, el laberinto óseo y el membranoso. Esta es la cóclea y el sistema vestibular. ¿Qué hace el sistema vestibular? Equilibrio. Yo tengo dos tipos de equilibrio, uno dinámico y uno estático. ¿Cuál es el dinámico? Cuando yo roto la cabeza, eso debería ser dinámico. ¿Bien? Esos son los canales semicirculares. Estos. ¿Cuántos canales semicirculares tengo? 3. El anterior, el posterior y el horizontal o lateral, que está en el hueso temporal, en el peñasco, en una disposición en ángulo recto de 90 grados. Bien. Pero tengo unas máculas acá, ¿no?, que tienen una disposición así, que viene a ser el utrículo y el sáculo. ¿Qué hace el utrículo? Es aceleración estática. ¿Qué quiere decir? Me registra que, a ver, el utrículo, ¿en qué disposición tiene? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Entonces se registra el cambio de la aceleración o desaceleración lineal. En cambio, si ustedes suben al ascensor o suben gradas, ¿quién descarga? ¿El utrículo o el sáculo? El sáculo, porque tiene esta disposición vertical, ¿no? Bien, y aquí tengo la cóclea, que si yo la estiro viene a ser la columela, y tiene 3 rampas, la vestibular y la timpánica. Por ahí, ¿qué pasa? Perilinfa. Y por la rampa media o coclear, ¿qué pasa? Endolinfa. Ahí está el órgano de Corti. Veamos entonces cómo funciona esto. La integración auditiva se establece a través de un patrón tonotópico. El aire que llega, el sonido llega a través del oído externo, y la orejita, que tiene forma cónica, ayuda lógicamente a registrar, a recepcionar el estímulo, y esto impacta sobre la membrana timpánica, se amplifica por los osículos, y aquí el estribo comienza a pistonear la perilinfa. Entonces tenemos aquí en la columela o cóclea, caracol, la base y el ápex. Entonces en el ápex son las de menor frecuencia en sonido, en cambio en la base son las de mayor frecuencia. Entonces a eso se le llama patrón tonotópico, y se mantiene ese patrón tonotópico desde que se lleva hacia el registro en la zona de la corteza auditiva, que se encuentra en 41 y 42 de Brockman. Veamos, este viene a ser el órgano de Corti, que está en la rampa media o coclear. Tengo 4 filas, ¿ya?, de células epiteliales modificadas. Estas 3 se le llama externas, células ciliadas externas, y esta viene a ser una columna de célula ciliada interna. Estas células tienen una estructura característica acá, igual tienen su sinocilio y esterocilios. Entonces, si se juntan los esterocilios con el sinocilio, eso provoca una despolarización, pero si se aleja, va en sentido contrario, es una hiperpolarización. La pregunta está en lo siguiente: ¿quién registra la audición? ¿Las internas o las externas? A ver, esta es norma, porque tienen que saber, así como ustedes respiran, deben saber cómo se procesa la audición. A ver,
¿Qué células están involucradas para la audición? Las internas. ¿Ya? Las internas. ¿Y las externas para qué sirven? Para concentrar y modular. ¿Ya? Concentrar y modular. Pero en el órgano de Corti, esta estructura, ustedes habrán estudiado, se le llama túnel de Corti. No sé si han visto, me imagino que sí. ¿Y qué hace el túnel de Corti? El túnel de Corti viene a ser como una caja de resonancia. ¿Han visto cómo es una guitarra o un cajón? ¿No? ¿Para qué tiene esa estructura la guitarra? ¿Es resonancia o no? Es resonancia. Igual nosotros en el oído medio tenemos nosotros nuestra rampa coclear con un túnel que actúa como una caja de resonancia. Conclusión, los sonidos de elevada frecuencia, ¿dónde se procesan? ¿En la base o en el ápex? Si grita una mujer, ¿dónde lo proceso? ¿Ah? En la base. Es elevada frecuencia. En cambio, habla un hombre, más es hacia el ápex. Ahora, ¿qué más sobre esto? Estas son las células ciliadas que ven ustedes ahí, a la margen derecho. Este es nuestro patrón tonotópico, ¿ven? Ahí el estribo que está pistoneando, señores. Está pistoneando perilinfa. Pero esa perilinfa provoca depresión de la membrana basilar. Y ahí está el órgano de Corti. Entonces, ¿en el órgano de Corti está bañado por qué? ¿Por endolinfa o perilinfa? Por endolinfa. Y ustedes conocen siempre que el líquido extracelular, siempre el potasio, el sodio, está en mayor concentración, 135, 145 miliequivalentes por litro. Pero en el caso de la endolinfa, cambia. ¿Qué tenemos en la endolinfa? El potasio tiene 150 miliequivalentes por litro. Entonces, el responsable de la depolarización va a ser el sodio o va a ser el potasio. El potasio, que es en el único sitio donde se produce eso, a nivel del oído. ¿Bien? ¿Cómo se establece esta integración? Miren, este es el oído izquierdo y tengo el registro en la cóclea o caracol que las ondas de baja frecuencia están de azul y las de elevada frecuencia están de amarillo. Entonces, el nervio coclear va a integrar esto. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo coclear y se decusa hacia el colículo inferior y asciende hacia el tálamo. Todas las sensaciones siempre se relevan en el tálamo. Hay una que no se releva en el tálamo. ¿Cuál es? El olfato. Pero si yo quiero procesar memoria olfatoria, necesariamente tengo que ir al tálamo y del tálamo a la amígdala. ¿Ya? Entonces, sensaciones olfatorias agradables yo las almaceno. Las desagradables también las almaceno. ¿En dónde? En la amígdala. Entonces, y vean ustedes que en el área 41 y 42 de Brodmann, en la corteza cerebral, se mantiene ese patrón acústico. En la parte más interna están las frecuencias de mayor, llamémosles de mayor frecuencia, valga la redundancia, y las de menor las tenemos en la parte más externa. Y en el medio son las rojas. ¿Sí? Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Patrón tonotópico. Igual en lo que hemos visto visión. En visión han visto ustedes que hay unas células magno y parvocelulares. Las magnos que están llevando la 1 y 2 y las parvos llevan de la 4 a la 6. Y ese mismo registro se establece en la corteza visual. Vamos. Este aparatito lo han utilizado. Este aparatito es el diapasón. Tiene 2 brazos, un manubrio y vibra. Y han sentido ese sonido es característico. ¿No? Entonces, ¿por qué vibran? Porque esos brazos al chocar con el aire, ¿qué genera? Un ruido. Y han podido ver, por ejemplo, que Ludwig Beethoven era sordo bilateral
¿Y cómo es que pudo componer esas hermosas melodías de Beethoven? ¿Cómo? Si era sordo. Lo que hizo ese señor de morder una varilla metálica al piano y hizo una conducción no aérea, sino una conducción ósea. Yo les puedo hacer sentir sonidos sin el oído, tan solo con el martillo, con este diapasón, se les coloca en el mentón o en el cráneo o en la rodilla y ustedes van a percibir sonido, van a interpretarlo, pero es por conducción ósea, más no aérea. Nuestro oído está condicionado más aéreo que óseo. ¿Dejo entenderlo, no? Bien, estos martillos tienen de 256 y 512. 256, ¿qué significa? De que vibra por segundo 256 veces. ¿Es bastante o no es bastante? Es bastante y permite hacer un diagnóstico si tienen ustedes hipoacusia neurosensorial de conducción mixta. Estas son las pruebas que han visto en prácticas. Iba a traer el diapasón, pero me he olvidado. Fácil. Y estos ojitos, pues una caja registradora se llama nistagmo, movimientos del globo ocular. Y hablamos del sueño, ¿se acuerdan? Que esto se da en la ensoñación, en donde nosotros consolidamos la memoria y soñamos. ¿Bien? Este es el aparato vestibular. El aparato vestibular, los canales semicirculares que nos permiten registrar aceleración angular. En cambio, las máculas, utrículo y sáculo nos registran estático. ¿Ya? Estático. Ambos están constituidos en los canales semicirculares. Hay células, no son neuronas, son células epiteliales modificadas con cilios. Y estos cilios son estos, ¿no? Tiene el sinocilio y los esterocilios. Si la endolinfa va en este sentido, quiere decir despolarización. Si va en el sentido contrario, se separan los esterocilios del sinocilio, inhibición. Es tan simple eso, es fácil entenderlo. Y tiene una ampolla, tiene una ampolla y tiene una gelatina, que es en base al movimiento de la endolinfa, se mueve la gelatina y se mueven los esterocilios al sinocilio o se separan los esterocilios del sinocilio. Y tenemos esta imagen de los otolitos, esta es de las máculas. ¿Qué tenemos en las máculas? Igual también tenemos unas tipo 1, tipo 2. Las tipo 1 son tipo botella, las tipo 2 son tipo cilindro. Tienen el sinocilio y los estereocilios. Y tienen una membrana otolítica y tienen ahí una sustancia gelatinosa en donde existe una proteína con carbonato de calcio. Esa proteína se llama las otoconias o los otolitos. Esos otolitos, a medida que nosotros nos aceleremos o desaceleremos, como vamos la cabeza adelante o hacia atrás, se mueven los otolitos y van a producir una descarga y nos dan nuestra orientación, cómo está nuestra cabeza con respecto al espacio. Y cuando rotamos o giramos, lógicamente son canales semicirculares. Hay un síndrome que se llama el síndrome vertiginoso, y vértigo, ¿qué viene? De girar. Entonces, girar, ¿qué significa? De que uno está en basal, pero su cerebro piensa que está girando. Es el síndrome de Meniere. Entonces, esa persona tiene dolor, es como que ha tomado alcohol y siempre se siente mareado, y cuando comienza a moverse no tiene un plano, una marcha normal, sino zigzagueante. Entonces, es un problema el síndrome de Meniere. Veamos cómo se registra esto. Se han cansado, ¿no? Los veo medio excitados. No, ya llegó el tiempo. No he puesto ni voy apagado. Iba a ir. Hay una parte en la fisiología que es sumamente importante, que viene a ser el reflejo oculovestibular. No sé si lo han hecho en clases, pero en prácticas. Este reflejo, si no lo saben, deben conocerlo, donde participa justamente este sistema automático, ¿no? Aquí participa el núcleo vestibular, ¿no? Participa el abducen y el motor ocular común. Entonces es importante cómo se establecen todas estas interacciones neuronales a través de interneuronas para poder
establecer el movimiento del globo ocular. Si yo roto a la derecha, ¿a dónde se ve el nistagmo? Al sentido contrario, hacia la izquierda. Pero ¿por qué se produce eso? Eso es lo que tienen que entender en lo que es el reflejo vestibulo-ocular. Ahí nos vamos a quedar. ¿Bien? Preguntas o dudas. A ustedes los veo cansados, parece que los han violado, los veo